No conforme con esa desigualdad, sigue habiendo pendejos y culeros que se aprovechan de estos, como los conocidos mundialmente como los pares de sufrir. Pero, ¿quiénes son los pares de sufrir? La Iglesia Universal del Reino de Dios. Existen un templo de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Buenos Aires. Y bueno, pues esta es una agrupación religiosa fundada en el 77 en Brasil por Edir Macedo Becerra. En algunos países de habla hispana, la organización se ha cambiado varias veces el nombre. Oración Fuerte al Espíritu Santo, Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, Gracia Universal, Familia Unida o Centro de Ayuda Espiritual. La Iglesia Universal del Reino de Dios es también conocida por el nombre de su programa de televisión, Pare de Sufrir. Y las normas y estatutos de la agrupación pues, señalan estar fundamentados en la Biblia. Y bueno, en 1975, Edir Macedo Becerra y Romildo Suárez fundan el Salón de la Fe. Luego de una disputa entre ambos, se encabronaron, se separan en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, encabezada por Suárez, y en la Iglesia Universal del Reino de Dios, que se fundó en el 77. Edir Macedo fundó la iglesia. El obispo, junto con otros pastores, elaboraron las normas y estatutos basándose en la doctrina cristiana inspirada por el Espíritu Santo. Esa mamá. La principal autoridad se encuentra radicada en el obispo principal y fundador, que es Edir Macedo. A él le siguen los obispos, que son los encargados generales de las iglesias de cada país, y luego vienen los pastores, que dirigen las iglesias en las provincias y son los encargados de conducir las reuniones, encuentros, y finalmente están los llamados obreros, que es como se le llama a los colaboradores que asisten de manera voluntaria a las sesiones, ¿no? La teoría del marketing explica las relaciones del neopentecostalismo para analizar las relaciones de los pares de sufrir con el mercado religioso, que se expresan de manera calculista y fría en el reemplazo en el mercado de la antigua situación de monopolio católica. Esta diversidad incluye recomposiciones espirituales, personales, comunitarias, que van desde las formas más flexibles y selectivas hasta las más estrictas y disciplinarias, según la teoría de la religiosidad a la carta, mientras que en el segundo, que constituye el núcleo empírico, la estrategia del milagro express, tras una extorsión emocional con ingentes cantidades de dinero mediante. La Iglesia Universal del Reino de Dios, los pares de sufrir, tuvo ingresos anuales por 735 millones, más que cualquier empresa privada. A la cabeza del imperio económico se halla Edir Macedo, un ex cajero de la lotería del estado de Río de Janeiro, que fundó la secta en el 77. Según la filosofía doctrinaria del pare de sufrir, la misma interpreta, entiende y coloca en la práctica la palabra de la Biblia. Los pares de sufrir básicamente tienen los mismos principios que las demás iglesias pentecostales, diferenciándose en varios aspectos. Según la iglesia, afirma creer en lo siguiente: la existencia de un Dios único, vivo, verdadero, eterno, infinito en su poder y sabiduría. Este es el creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. En la unidad de su divinidad hay tres seres diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y estos tres se hacen uno. El Dios Padre fue el primero en manifestarse al hombre desde Adán hasta el nacimiento de Jesucristo para traer la ley y los mandamientos. El Dios Hijo, Jesucristo, fue el segundo en manifestarse al hombre y nació del vientre de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Como palabra encarnada de su Padre, tomó la naturaleza divina y humana, fue crucificado, muerto y sepultado, expiando los pecados,
triunfando sobre toda potestad de las tinieblas, también el diablo, el cual era un ángel de luz que se volvió malo. Y también, según la Biblia, Dios dijo que ante él se doblaría toda rodilla y toda lengua confesará al nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La manifestación del tercer divino pues, es el Espíritu Santo y se realiza en el corazón humano para convencerlo del pecado, de la justicia y del juicio. La Biblia para ellos es la palabra de Dios y fue escrita por hombres divinamente inspirados. Se le toma como modelo infalible, ya que no hay filosofía en el mundo capaz de compararse con la palabra de Dios, por la cual la conducta humana debe ser juzgada. Es expuesta de forma simple y directa por sus discípulos, pastores y obreros. Y bueno, la iglesia visible es la reunión de todos los cristianos que ellos tienen cada determinado tiempo. Además se hace uso de elementos físicos para usar la fe y traer a la existencia lo imposible, productos que ellos mismos suministran, algunos traídos originales de Israel como la sal y el aceite, los cuales son consagrados a Dios en el nombre de Jesús, a imitación de lo que el mismo Jesucristo y sus apóstoles hicieron para realizar milagros. Las doctrinas centrales del Pare de Sufrir, acróstico del nombre de la iglesia, son el Evangelio del Reino, la lucha contra todo mal, los demonios, sanidades, bendición en la vida económica y especialmente la restauración de las familias. Los miembros de la iglesia son enseñados pero no obligados a dar los diezmos según lo indicado en el libro de Malaquías. También se les enseña a entregar ofrendas como está escrito en la palabra de Dios. También estos cabrones practican la liberación de fuerzas malignas, algo similar al exorcismo. El Pare de Sufrir utiliza objetos como puntos de fe, tales como agua consagrada del río Jordán, la rosa consagrada, la sal consagrada por el Espíritu Santo, el jabón de la descarga, o el aceite de Israel, lleve. Además invitan a todo el que quiera a participar de sus reuniones los domingos Santa Cena a comer el pan consagrado, el cual es el cuerpo de Jesús, ¿no? El programa Pare de Sufrir es transmitido por muchos canales en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Panamá, en México. El programa es transmitido por el canal 4 de Televisa, ¿no? Y bueno, pues estos infomerciales nos muestran a sus pastores, a sus líderes ranteando, diciendo que Dios roquea y bla bla bla, ¿no? Los Pare de Sufrir están en todo el mundo, en Portugal, en Estados Unidos, en Rusia, en Hong Kong, en Japón, en Francia, en la India, en Ecuador, en Mozambique, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Panamá, Sudáfrica, México, Argentina, Inglaterra, Alemania, España. Está muy cabrón estos güeyes del Pare de Sufrir. Edir Macedo, su fundador, fue encarcelado 11 días en Brasil por fraude en el 92 y por charlatanería. Macedo fue exculpado de estas acusaciones y bueno, en 96 comenzaron a investigarlo por la forma de recaudar fondos, fraude en cambio internacional de divisas, evasión de impuestos y vínculos con narcotraficantes. Pero además enfrenta investigaciones en otros 8 países y el diputado detenido portando una suma millonaria de dólares es investigado por el Supremo Tribunal Federal. Según los registros financieros del Pare de Sufrir, el obispo Macedo en el 94 debía 21 millones de reales a la secta, casi 23 millones de dólares, dinero obtenido con préstamos a largo plazo y sin intereses. Los ingresos económicos del Pare de Sufrir pues son los objetos milagrosos que venden acá para cambiarles el pedo a la gente. Les decía, agua bendita traída del Jordán,
pañuelos benditos de Tierra Santa, arena de la playa del Mar de Galilea, pan bendito y bla bla bla. Los Pare de Sufrir presentan un gran contraste con los católicos, que no solo desacuerdos doctrinales, sino también políticas. Edir Macedo ha declarado que la Iglesia Católica es una vergüenza para el tercer mundo y que el Papa es puramente político. Esta confrontación se ha hecho de diversas maneras y bueno, pues esto generó una reacción católica que públicamente abrió una guerra contra los Pare de Sufrir, algo que evidentemente contradice pues sus preceptos. Han sido acusados de lavado de dinero. El Ministerio Público de la ciudad brasileña de Sao Paulo pidió ayuda internacional para rastrear a los supuestos ilegales y millonarios movimientos financieros que ha realizado el líder de la Iglesia Pare de Sufrir, Edir Macedo, debido al conocimiento público de que el famoso líder espiritual que institucionalizó el programa Pare de Sufrir fue acusado por las autoridades de Brasil de lavado de dinero, fraude y falsificación. Macedo habría desviado a beneficio propio más de 765 millones recaudados gracias a los diezmos de sus millones de fieles. Según los fiscales, en lugar de aplicar el dinero de los fieles en las obras de mantenimiento o cuidado de los templos, Edir Macedo y otras 9 personas utilizaron fondos para esos beneficios. De acuerdo a la prensa brasileira, la investigación se llevó a cabo tanto al fundador como a 9 líderes más. Y bueno, el procurador acusó a Macedo y otros 9 líderes por lavado de dinero de más de 2 billones, de dólares. No pinches mames. No puedo hacer comentarios, pero hay que tener mucho cuidado con la palabra de los empleados que cometieron delitos y están tratando de reducir sus penas, dijo el abogado penalista de la Universidad del Pitombo, Antonio Sergio de Moraes. Y bueno, pues estos cabrones pues, han pedido inmunidad al narcotráfico brasileño, han agredido periodistas que los cuestionan, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, son investigados también en Bélgica, tienen problemas legales en Perú, denuncias en Argentina, denuncias en México. En un reporte del gobierno federal realizado en abril de 2008, los Pare de Sufrir está acusado en México por el hecho de no registrar a cerca de 76 individuos como ministros pastores en el apostolado mexicano. Varios de estos individuos llegan al país con visas de negocio, por lo que la entrada al país se hace aún más fácil. Y a modo, en territorio mexicano se les acusa de engaños y métodos turbios, blanqueo de dinero y denuncias agresivas en contra de otras instituciones religiosas, como la Iglesia Católica y organizaciones de quienes defienden derechos de la comunidad gay. También tienen denuncias en Estados Unidos, fraudes y falsificación por obtener préstamos hipotecarios, ya dijimos lavado de dinero, conspiración, y bueno, pues está bien cabrón todo el fraude que traen estos angelitos, estos angelitos del Pare de Sufrir. Y bueno, pues como ya se imaginarán, yo no creo en estos cabrones ni en otros, y así como tacho de pendejos a los guadalupanos, pues estos no se salvan, y aunque aclaro, no se separan mucho de los católicos, no crean ustedes que están muy lejos. Como lo dice Silvia Ubal de América Latina en Movimiento, todo este florecimiento de iglesias milagreras tiene mucho que ver con un modo desviado de entender la fe, muy semejante a la fe que se pone en el brujo o curandero de turno, o en la famosa metafísica que ha promovido la nueva era. Se trata de encontrar esa fuerza superior que es capaz de librarnos de todos los males. Estos predicadores pastores que se visten de Armani, con carros costosísimos que venden salvación eterna a sus seguidores, ¿sabrán realmente lo que es una religión o es la fe? Yo creo que sí lo saben, nada más que
están vendiendo un producto aprovechándose de los pendejos. ¿Realmente sabrán lo que es la esencia de todas las religiones sobre el planeta? ¿En verdad sabrán que la base fundamental de todo es el amor? Perdón, pero para mí todas las putas religiones, todas, güey, todas son un pinche negociazo y agarran a sus pendejos. La Iglesia Oración Fuerte al Espíritu Santo Pare de Sufrir llama la atención porque es tan grande como el Santuario Nacional, y para ingresar le piden a los seguidores copia de la cédula y del cheque salarial, teléfono, dirección y una hebra de cabello para la sanación. El pastor pide a los asistentes enfermos crónicos y terminales, ancianos, ciegos o discapacitados físicos, además de milagros y curaciones. El pastor también practica la liberación de presencias malignas, pero aparte de los cantos y alabanzas y rezos y un sermón, que más que eso es una charla magistral sobre economía doméstica, enfatizando siempre la necesidad de pagar el diezmo, cuyo monto va desde 500 a 20,000 pesos. El cielo trabaja por el sueldo mínimo y solo los diezmitas tendrán derecho a él, y todo dependerá de lo que perciba el feligres y de sus ambiciones personales. Tarifas para la salvación, bueno, pues la referencia constante del pastor al salario mínimo, que lo tiene muy claro, para recordar que el 10% de esa suma pues tendrían que empalmarle, ¿no? Si es que quieren salvarse. Pero si de lo que se trata es de conseguir mayor prosperidad, o sea, tener acceso a mayores milagros y solución rápida a problemas cotidianos, el cielo, que se alimenta al parecer de lo que producen estas humildes personas, tiene preparado otro sobrecito en el que se deberá depositar otro diezmo que ellos llaman sobrenatural, porque la rapidez con que actúa dependerá de la cantidad aportada, como un sorteo de la lotería. Mientras más aportes, como una tanda, más chance tienes de ganar el cielo. Y para recibir la rosa bendecida 2 días después, adentro debes de depositar más donaciones, y en las navidades ofrezca 5 o 10 dólares más para que tu navidad sea próspera, y el patrón se repite en los 4 cultos diarios que ofrece el pastor en los centros de oración de todos los países. El pastor Fabio Das dice que cuando la vida de las personas cambia por Dios, está en las escrituras que deben dar a los otros. Si uno entiende vuestra obra, dona dinero voluntariamente. Una voluntad que, según la revista brasileña Veja, generó solo en 2006 un beneficio de $1,000 millones, y para 2007 ya eran $8,000 millones. El pastor evangélico Emilio Soto señaló que la Iglesia Universal del Reino de Dios, reconocida por la frase "pare de sufrir", se ha hecho famosa por apuntar a personas generalmente de escasos recursos, de condición humilde, que requieren ayuda, a las que les ofrecen objetos milagrosos que tendrían la supuesta capacidad de sanar enfermedades incurables o traer ganancias económicas. Ellos ofrecen rosas milagrosas del Medio Oriente, aguas benditas o aceites especiales, los que venden a personas humildes para conseguir prosperidad económica, y hay que comprar las piedras que dicen venir de la tumba de Jesús. No mames. Macedo, el fundador Edir Macedo, nació en el 45 y bueno, pues ha hecho de todo esto un negociazo, ¿no? Engañando y embaucando a millones de pendejos, les vende solucionar problemas económicos, amorosos, de salud, psicológicos, espirituales, de autoestima, matrimoniales, y con los hijos, e incluso liberar de la homosexualidad y de trabajos de brujería. Son parte de la oferta que hace el Pare de Sufrir, y pues la mayoría de los feligreses acá se emocionan y pues aflojan el bille. Esas promesas son para disfrutar en esta vida tanto la felicidad como la prosperidad anhelada, pero ¿qué creen? Todo cuesta. No precisamente esfuerzo, dedicación y fe, sino dinero, billete, el cual esta asociación se llega a través del diezmo, como todas las pinches las pinches iglesias. En la colonia Roma del Distrito Federal, este credo compró su principal templo, el imponente edificio que en algún momento fuera
el Teatro Silvia Pinal. La avalancha de críticas ha estado presente en muchos medios de comunicación de los países donde están y también en un sinnúmero de sitios de internet en los que se denuncia la forma en que esta iglesia se hace de recursos con métodos nada convencionales y apantallando pendejos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o qué tienen ustedes que hacer? Pues mándelos a la chingada, no confíen en lo inverosímil. Psicólogos, sociólogos y expertos en religión expresaron que aunque para muchas personas parezca increíble que quienes asisten a este culto asimilen todo lo que se les dice, la realidad es que en este tipo de aspectos suele no operar la racionalidad, solo la pura pinche emoción, solo el apantallamiento pendejo. Y bueno, pues a todo eso le llaman fe, ¿no? Para Carolina Gómez Mena, de La Jornada, para la Iglesia Universal del Reino de Dios, ser un fiel diezmista es fundamental. En su página electrónica y durante los sermones, sus ministros ponen especial énfasis en ello y en que cuando se realice la aportación se extinguen las posibilidades de experimentar pesares y de caer en manos de demonios, pues se cuenta con la protección de Dios. En uno de los servicios religiosos a los que asistió este diario, un ministro aseguró que si uno se compromete con Dios, Dios se compromete con uno, y aunque de manera sutil pero entendible, dejó ver que el compromiso pasa por la cartera. Ahí se ve qué tanto estás comprometido. Conforme a la teología de la prosperidad que maneja este credo, en todos los servicios se reparten los sobres para el diezmo. Estos tienen impresas propuestas de donación, 1,000, 500, 200, 100, y extractos bíblicos que apoyan la tesis de la aportación. También reparten las citas bíblicas impresas en pequeños trozos de papel. Una de ellas dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Timoteo 5:8. En este caso, la casa no es la del feligrés, sino la iglesia a la que pertenece. Poco antes de concluir el servicio religioso, que suele durar entre semana 1 hora y media y los domingos 2, los pastores instan a los feligreses a pedir a Dios para resolver sus problemas familiares, laborales, amorosos y de salud. Para ello deben levantar sus brazos en señal de adoración y poner en su mano derecha una moneda, misma que será depositada en los colectores al terminar el servicio, para asegurarse de que las peticiones sean escuchadas por Dios. La hipótesis que hacen patente los ministros es que dificultades de cualquier índole y grado pueden ser solucionadas por su iglesia, intermediaria ante Dios, pero esto ocurre siempre y cuando el feligrés aporte lo que debe y tenga una fe madura. Las promesas no tienen límite. Uno de los pastores aseguró que una persona con cáncer extendido por todo el cuerpo puede sanar sin ayuda médica, y advirtió que si eso llegara a no suceder sería porque su fe no fue lo suficientemente fuerte. ¡Ay, si son chingones! En el encendido sermón, en el que hacía diversos cambios de tonalidad y de volumen de voz, en el que caminaba frenéticamente de un lado a otro e incluso simuló llorar, dijo a los fieles que si alguien era un fracasado era por su culpa, porque no quería ir en el asiento de copiloto con Dios. Ponía el ejemplo de ir en un auto que Dios conducía, sino que cobardemente se conformaba con ir atrás. La primera parte del servicio tiene una fuerte carga religiosa y también se habla de cultivar la fidelidad, la virginidad, evitar el sexo antes del matrimonio y las tentaciones del amor, así como la responsabilidad del perdón y mantenerse en la fe y hacer lo correcto. Una parte fundamental es aquella en la que cada feligres habla con Dios, mientras de fondo se escucha un canto religioso con instrumentación y el ministro habla con un tono de angustia apresuradamente. En esta atmósfera muchos de los feligreses caen en una especie de catarsis, incluso algunos lloran inconteniblemente. Minutos después se habla de las donaciones. Ya sensibilizados, pues venga el varo, ¿no? Y se les llama a dejar el sobre con el diezmo en el altar. De inmediato estos son recogidos rápidamente y puestos en grandes bolsas. Para conseguir más donaciones se usan otras modalidades. La Jornada fue testigo de cómo se comprometió a los fieles a rezar cada mañana la oración para la bendición y protección de sus caminos,
pero cada plegaria debía ser acompañada de 10 pesos que serían llevados a la iglesia al cabo de 57 días, por lo que la aportación sería de 570 pesos. También los obispos impulsan a asistir a los servicios religiosos mediante campañas como la Cuarentena de la Victoria o los 7 Domingos de los Vencedores. En la primera, para que el feligrés asista 40 días al templo, se le entrega una plantilla con cupones desprendibles que deberán ser depositados cada vez que se asiste en una urna situada a la salida del lugar. Para las estrategias de los 7 domingos, el seguidor recibe una corona similar a la que obsequia a los niños una cadena de hamburguesas, en este caso Burger King. Esta posee 7 espacios fechados y en cada uno se le debe pegar una piedra, lo que comprobaría la asistencia. También manejan la campaña de Israel, que se realiza 2 veces al año, y en esa se explica por qué la capacidad del ser humano en ocasiones no basta para resolver dificultades o concretar aspiraciones. Los fieles deben hacer peticiones, las cuales, asegura la iglesia en su página, son llevadas a Tierra Santa para que Dios materialice esos anhelos. Empresa religiosa o iglesia empresarial. En entrevista, Bernardo Barranco, especialista en temas religiosos, manifestó que este credo es una especie de neopentecostalismo empresarial, un movimiento frontera, porque no sabes en dónde empieza el negocio y termina la fe, si es una empresa religiosa o una iglesia empresarial, y añadió que cada vez gana más adeptos y tiene mayor presencia en medios, particularmente electrónicos. En Brasil, su país de origen, cuenta con una importante cadena televisiva, así como con cerca de 10 millones de seguidores, e indicó que está dirigida a un mercado de gente que desea superarse. Quienes asisten a los servicios lucen como gente de clase media. Sobre el diezmo, que es la entrega de 10% de lo que percibe el feligrés, la iglesia insiste en su santidad, y para que no haya cálculos erróneos en su página web, proporciona una fórmula matemática para que los empresarios lo calculen y no provoquen daños irreparables en la estructura de la empresa. También indica cómo debe diezmar un asalariado, el cual debe calcularlo del valor bruto mensual de su sueldo, no del valor líquido, pues las prestaciones son beneficios utilizados, y como deben hacerlo los jubilados, los comisionistas, quienes reciben herencia, los que venden bienes inmuebles y hasta los freelance. Nadie escapa del diezmo. Y bueno, pues ya paren de sufrir, cabrones, con este podcast kilométrico. Nos vemos en el podcast siguiente y tengan un año lleno de buenas decisiones. Ahí se ven, cabrones, chingón, y gracias. Que nos vaya a todos bien bonito.